El imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani 18 Rajab, 1442 a 3 de febrero de 2021 las 4:12 p.m. según el horario oficial de la Meca, anuncia de la fecha de la noche del destino, Laylat al-Qadr, es mejor que 1000 meses para aquellos de ustedes que desean avanzar o retrasarse. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. Amén. Por el libro clarificador. Lo hicimos descender en una noche bendita, en verdad somos advertidores. En ella se distribuye todo asunto sabio. Mandato que procede de nos. Nosotros somos quienes lo hemos enviado. Como misericordia de tu Señor, Él es quien oye, quien sabe. El Señor de los cielos y de la tierra y de lo que entre ambos hay, si tenéis certeza. No hay Dios excepto Él, da la vida y da la muerte, es vuestro Señor y el Señor de vuestros primeros padres. Sin embargo ellos juegan en la duda. Aguarda el día en que el cielo aparezca con un humo evidente que envolverá a los hombres. Ese será un día doloroso. Señor nuestro, aparta de nosotros el castigo, realmente somos creyentes. Pero ¿cómo recordarán si ya les vino un mensajero explícito y se apartaron de él y dijeron, es un poseso que recibe instrucciones? Apartaremos el castigo por un tiempo breve, puesto que reincidiréis. El día en que acometamos con máxima violencia, en verdad que nos vengaremos. El humo, versículos 1:16. Verdaderas son las palabras del Señor. Del sucesor representante de Dios en los mundos, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani a toda la gente de las áreas urbanas y rurales en el este y oeste de la tierra, sé testigos en contra de ustedes mismos, todos, tanto musulmanes como incrédulos, y me basta Dios como testigo entre vosotros y yo, de que les anuncie que el sol adelanto la luna y la supero, en referencia a un observador terrestre. Y así nació, el hilal, la media luna creciente antes de la conjunción central del sol y la luna, y que el sol se alineó con la luna siendo éste en su fase de media luna creciente, a modo de advertencia al género humano. Sin embargo no les sirven de nada los signos ni las advertencias a la gente que no razona puesto que son como las vacas por mucho que el sol adelante a la luna en referencia a un observador terrestre, 2 noches o 3. Seguirán negando el signo de ratificación universal. Del sucesor representante de Dios al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Y la ratificación de uno de los signos de la gran hora apocalíptica. Como si no vieran la luna brillando como luna llena antes de la noche de la mitad del mes lunar, no son sino como animales de rebaño o aún más extraviados que los animales de rebaño aquellos que desmienten sus sentidos de oído y vista y que no hacen uso de sus mentes y que luego siguen a todo arrogante obstinado que rehuye de las verdades de los signos del glorioso Corán de entre los astrónomos arrogantes. Aquellos que la soberbia se apoderó de ellos después de que les haya sido muy clara la verdad procedente de Dios su Señor o aquellos que obedecieron ciegamente a sus líderes para ocultar el signo de ratificación del sucesor representante de Dios al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. A pesar de que los líderes musulmanes y de los mundos, si creyesen en el sucesor representante de Dios, el Mahdi, Nasser Muhammad, Dios les perdonaría la extravagancia en sus asuntos, y Dios no los habría aumentado sino más honor a sus honores. ¿Cómo pueden negar el signo de la luna llena, antes de su fecha de aparición, a causa del adelantamiento del sol a la luna? En referencia a un observador terrestre. Y subestiman las mentes de los extraviados de entre los musulmanes, que creen ciegamente a los arrogantes que rehuyen del sendero de Dios, y así desmienten a sus propias mentes y a sus ojos. Estos últimos ciertamente ni ven ni razonan. O quieren esperar hasta que la noche preceda al día. El día en que la Tierra cambiará su sentido de rotación debido al acercamiento del planeta Nibiru a la Tierra. O igual están esperando una orden de Dios directa de C, y será y luego no se les auxiliará. Y dice Dios el Todopoderoso. ¿Por qué no hubo ninguna ciudad que creyera y se beneficiara de su creencia? Excepto el pueblo de Jonás, a los que en cuanto creyeron, les levantamos el denigrante castigo en esta vida dejándolos disfrutar por un tiempo. Y si tu Señor quisiera creerían todos los que están en la tierra. ¿Acaso puedes tú obligar a los hombres a que sean creyentes? Ningún alma puede creer si no es con permiso de Dios, y Él impondrá el vil castigo a quienes no razonen. Di,
observad lo que hay en los cielos y en la tierra. Sin embargo, a la gente que no cree no les sirven de nada los signos ni las advertencias. ¿Qué esperan sino algo similar a los días de sus antecesores? Di, esperad entonces, que yo estaré con vosotros entre los que esperan. Y siempre, después de ello, salvamos a nuestros mensajeros y a los que han creído. Así es, salvar a los creyentes es un deber que nos hemos impuesto. Di, hombres. Si estáis en duda acerca de la creencia que practico, no adoro a quienes vosotros adoráis aparte de Dios, sino que adoro a Dios, aquel que hará que vuestro plazo se cumpla. Y se me ha ordenado que sea de los creyentes. 104. Así como, me ha sido ordenado, dirige tu rostro a la práctica de adoración como Anif y no seas uno de los asociadores. Y no invoques fuera de Dios aquello que ni te beneficia ni te perjudica, porque si lo hicieras, serías de los injustos. 106. Jonas, versículos 98-106. Verdaderas son las palabras del Señor. Que Dios me libre ser de los injustos. Sino que adoro a Dios con sinceridad, leal solo a Él en mi adoración. Y se me ordenó ser uno de entre los musulmanes, los seguidores del profeta Muhammad, el mensajero de Dios. Que la paz de Dios, y su misericordia sean con él y su familia. Llamo a la adoración de Dios basando en la clara visión del profeta Muhammad, el mensajero de Dios. Que la paz de Dios, y su misericordia sean con él y su familia. Dios no me reveló como un innovador, sino como seguidor del sello de los profetas y mensajeros, Muhammad el mensajero de Dios. Que la paz y las oraciones de Dios sean con él y su familia. Más bien, seguirlo es persuadir a la gente con la clara visión que le reveló Dios su Señor, el Gran Corán, de acuerdo con las palabras de Dios el Todopoderoso. ¿Cuántos signos hay en los cielos y en la tierra? Pasan delante de ellos y se apartan. La mayoría de ellos no creen en Dios sino como asociadores. ¿Acaso están libres de que les llegue algo del castigo de Dios que los envuelva, o de que les llegue la hora de repente sin darse cuenta? Di, mi camino. Llamo a la adoración de Dios basado en una clara visión, tanto yo como los que me siguen. Y gloria a Dios. Yo no soy de los que asocian. Yusuf, versículos 98-106. Verdaderas son las palabras del Señor. Y Dios ha hecho en mi nombre mi propia noticia. Nasser Muhammad, igual seguidor de Muhammad, no le debe al Imam al-Mahdi Nasser Muhammad que lo revele Dios como partidario o seguidor de alguno de los partidos de la discordia y la hipocresía hasta el día del juicio final. Así que escuchad, entended y comprended. Dios el Todopoderoso alabado, me reveló con la verdadera declaración explicativa del glorioso Corán. Luego lo hizo en mi mano derecha como una espada desenvainada de acero para cortar la lengua de todo tirano obstinado. Y no me refiero a derramar sangre, sino silenciando con la autoridad del divino conocimiento. Así les dar dos opciones. O creer en el Gran Corán. O no creer en el recordatorio de Dios, el Gran Corán. Y aquel que no crea, su destino será al infierno, y aquel que seguirá al pregonero de Dios y su sucesor representante, al-Mahdi Nasser Muhammad, para seguir el Gran Corán, será guiado hacia un camino recto. Y no llamo a la gente a derramar la sangre los unos a los otros, sino que el que quiera creer, que crea, y el que quiera negarse a creer, que no crea. Y Dios no envió el Gran Corán excepto como una misericordia para los mundos, para guiarlos por los caminos de paz entre ellos y la salvación. De acuerdo con las palabras de Dios el Todopoderoso. Gente del libro. Ha venido a vosotros nuestro mensajero aclarándoos mucho de lo que ocultabais del libro y perdonando muchas cosas. Ha venido a vosotros, procedente de Dios. Una luz y un libro claro. Con el que Dios guía a quien busca su complacencia por los caminos de la salvación. Y los saca de las tinieblas a la luz con su permiso y los guía al camino recto. Han caído en incredulidad los que dicen que Dios es el ungido, hijo de Mariam, Isa Jesús. Di. Y si Dios quisiera destruir al ungido, hijo de Mariam, a su madre y a cuantos hay en la tierra, todos a la vez, ¿quién podría impedírselo? De Dios es el dominio de los cielos, y de la tierra y de lo que hay entre ambos. Crea lo que quiere, Dios es poderoso sobre todas las cosas. La mesa, versículos 15-17. Verdaderas son las palabras del Señor. Oh comunidad de musulmanes, judíos, cristianos y los que se extraviaron,
de entre los pueblos en el mundo entero, no estáis sobre nada hasta que sigáis al decreto de lo que os fue revelado por vuestro Señor Dios en el gran Corán, que prohíbe la injusticia del hombre en contra del derecho de su prójimo, que prohíbe derramar sangre entre los seres humanos, y prohíbe matar a un incrédulo en Dios con el pretexto de su incredulidad, y prohíbe matar a un musulmán con el pretexto de su Islam. Ciertamente, cada cual y cada uno tendrá que rendir cuentas ante Dios su Señor. Entonces, el que quiera creer, que crea, y el que quiera negarse a creer, que no crea. De acuerdo con las palabras de Dios el Todopoderoso. Y di, la verdad procede de mi Señor, así pues el que quiera creer, que crea, y el que quiera negarse a creer, que no crea. Verdaderamente hemos preparado para los injustos un fuego cuya muralla los cercará, si piden auxilio, se les socorrerá con un líquido como de metal fundido, que les abrazará el rostro. Mala bebida. Y mal lugar de descanso. Es cierto que los que creen, y llevan a cabo las acciones de bien, no dejaremos que se pierda la recompensa de quien actúe haciendo el bien. Esos tendrán los jardines de Adn por cuyo suelo corren los ríos, en ellos se adornarán con pulseras de oro, y llevarán vestidos verdes de raso y brocado, recostados en divanes. ¡Qué excelente recompensa y qué hermoso reposo! La cueva, versículos 29-31. Verdaderas son las palabras del Señor. El Gran Corán prohíbe el terrorismo de un incrédulo en contra de un musulmán. Y prohíbe el terrorismo de un musulmán en contra de un incrédulo, según las palabras de Dios Todopoderoso. Di, incrédulos. Yo no adoro lo que adoráis, ni vosotros adoráis lo que yo adoro. 3. Yo no adoraré lo que vosotros adoráis, ni vosotros adoraréis lo que yo adoro. Para vosotros vuestra religión y para mí la mía. Los incrédulos. Verdaderas son las palabras del Señor. Y quizás alguien quisiera preguntar y decir: «Oh Nasser Muhammad, ¿acaso no ves que el capítulo de los incrédulos del Corán, Sura al-Kafirun, debería contener solamente los siguientes versos? ¿Y qué son las palabras de Dios Todopoderoso? Di, incrédulos. Yo no adoro lo que adoráis, ni vosotros adoráis lo que yo adoro. Al-Kafirun, los incrédulos. Verdaderas son las palabras del Señor. ¿Por qué se repitieron los mismos versículos en un solo capítulo, Sura? Observa la repetición en el capítulo de los incrédulos, dice Dios el Todopoderoso. Di, incrédulos. Yo no adoro lo que adoráis, ni vosotros adoráis lo que yo adoro. Yo no adoraré lo que vosotros adoráis, ni vosotros adoraréis lo que yo adoro. Para vosotros vuestra religión y para mí la mía. Al-Kafirun, los incrédulos. Verdaderas son las palabras del Señor. Luego, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, el representante sucesor de Dios sobre los mundos, contestará a los que forman esta pregunta y digo: en cuanto a la orden de Dios el Todopoderoso hacia su mensajero el profeta Muhammad, cuando quiso su pueblo proponerle adorar a sus dioses en ocasiones, y en cambio ellos adorarían al único a Dios en otras. Y Dios le ordenó que dijera: Di, incrédulos. Yo no adoro lo que adoráis, ni vosotros adoráis lo que yo adoro. Al-Kafirun, los incrédulos. Verdaderas son las palabras del Señor. Y se refiere a que cada cual adora lo que quiera. Quien quiera que adore solo a Dios, que lo adore. En cambio el que quiera adorar a algo que no sea Dios en vano, entonces que lo adore, y su ajuste de cuentas será ante Dios su Señor el día del juicio final. En cuanto a lo que crees que son versos repetidos. Cuando Dios dijo: yo no adoraré lo que vosotros adoráis. Y se refiere a que no tenéis derecho a obligarme o forzarme a adorar a vuestros dioses. En cuanto a lo que se refiere Dios cuando dice: ni vosotros adoraréis lo que yo adoro, se refiere a: no tengo derecho a obligaros o forzaros a adorar a mi Dios. Dios es mi Señor y el vuestro, no hay coacción en la religión de Dios. Mientras, cuando dice: para vosotros vuestra religión y para mí la mía, verdaderas son las palabras del Señor. Se refiere a la libertad de creencia en la adoración entre el hombre y su prójimo. Tenéis vuestra religión y yo la mía, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo. Di: yo adoro a Dios con sinceridad, ofreciéndole solo a Él mi adoración. Así pues, adorad lo que queráis fuera de Él,
Di, los perdedores serán los que se hayan perdido a sí mismos, y a sus familias el día del levantamiento. ¿No es esa la clara perdición? Sumar los grupos. Verdaderas son las palabras del Señor. Quizás algún buscador de la verdad quisiera preguntar. Oh Naser Muhammad, ¿acaso no dijo Dios el Todopoderoso? Preparad contra ellos todas las fuerzas y guarniciones de caballos que podáis, así atemorizaréis a los enemigos de Dios, que son también los vuestros, aparte de otros que no conocéis pero que Dios sí conoce. Lo que gastéis por la causa de Dios se os pagará con creces y no sufriréis ningún menoscabo. Pero si se inclinan por la paz, inclínate tú también y confíate a Dios. Él es el omnioyente, el omnisciente. Al-Anfal, los botines de guerra. Verdaderas son las palabras del Señor. Entonces el imam al-Mahdi responde a los que preguntan y digo. Dios se refiere a preparar todas las fuerzas que podáis para estar en disposición de combatir para que los enemigos teman combatirles y expulsarles de vuestros hogares. Para así evitar el mal de quienes acechan combatiros en la religión, cuando vean que estáis listos para defender vuestra religión. A ustedes mismos, a sus tierras y a sus hogares. Entonces así temerán combatiros en vuestra religión, expulsaros de vuestros hogares, y transgredirles, por lo que se retirarían de combatir en contra de vosotros. Puesto que verán que estáis preparados, y a disposición de combatir quien quiera agrediros, y se refiere a que también con vuestra disposición, a combatir, evitarán el mal de otros enemigos que no conocéis. Os temerán y no os atacarán debido a vuestra preparación y disposición para luchar en defensa propia, así temerán atacaros, por lo que cesaréis su maldad, y dejarán de conspirar para combatiros, luego detendrán su maldad y su agresión, a causa de su preparación y disposición para luchar en contra de aquellos que quieren atacaros de forma agrediente e injusta. A pesar de que hay enemigos de ellos pero que abiertamente no conocéis y son vuestros enemigos. Pero cesáis su maldad a causa de vuestra preparación. Ya sean los que abiertamente os mostraron su enemistad o los que la ocultan en sí mismos, y están tramando conspirar en contra de vosotros, de este modo cesáis el mal de vuestros enemigos abiertos y ocultos a causa de vuestra preparación para combatir y vuestra disposición para defenderos. De acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo. Preparad contra ellos todas las fuerzas y guarniciones de caballos que podáis, así atemorizaréis a los enemigos de Dios, que son también los vuestros, aparte de otros que no conocéis pero que Dios sí conoce. Lo que gastéis en el camino de Dios se os pagará con creces y no sufriréis ningún menoscabo. Al-Anfal, los botines de guerra. Verdaderas son las palabras del Señor. ¿Y quién mata a un musulmán con el pretexto de su Islam, su sumisión a Dios, el Señor de los mundos? Entonces el juicio de Dios es matar a ese incrédulo agresor. ¿Y quién mata a un incrédulo con el pretexto de su incredulidad en Dios, el Señor de los mundos? Entonces el juicio de Dios es matar a ese agresor musulmán. Dios no ordenó atacar o agredir a la gente con el pretexto de su incredulidad, sino solo a aquellos que quieren combatiros de forma agrediente e injusta. Entonces aquí, tienen el derecho de esforzarse para combatir, y luchar por la causa de Dios en defensa propia, de acuerdo con las palabras de Dios el Todopoderoso. Y combatid en el camino de Dios a quienes os combatan a vosotros pero no os propaséis, es cierto que Dios no ama a los que se exceden. Al-Baqara, la vaca. Verdaderas son las palabras del Señor. Puesto que los que no tienden sus manos para combatiros aquellos no tenéis justificación ante Dios para combatirles, de acuerdo con las palabras de Dios el Todopoderoso. Si se mantienen aparte, si no combaten contra vosotros y os ofrecen paz, entonces no tendréis justificación ante Dios contra ellos. Al-Nisa, las mujeres. Verdaderas son las palabras del Señor. Y no pidan paz a quienes quieran combatiros de forma transgredida e injusta, puesto que pedir la paz al transgresor, lo considerará como rendición y aumentará su insolencia y despliegue, para atacar, y esto es lo que quiere decir Dios cuando dice: Vosotros que creéis, obedeced a Dios, obedeced al mensajero y no echéis a perder vuestras obras. Los que se hayan negado a creer, hayan desviado del camino de Dios y hayan muerto siendo incrédulos, Dios no los perdonará. Y no flaqueéis ofreciendo la paz,
porque vosotros estáis por encima y Dios está con vosotros, y no os privará de la recompensa de vuestras acciones. Muhammad. Verdaderas son las palabras del Señor. Oh hombres. Este gran Corán fue enviado por Dios como misericordia para vosotros, para que os guíe por los senderos de paz. Prohíbe el derramamiento de sangre de unos a otros. Prohíbe robar el dinero, las pertenencias, los unos a los otros. Prohíbe saquear el dinero, las pertenencias, de los demás y prohíbe también transgredir el honor de los demás. Y no obliga a la gente a creer, porque toda persona tiene libertad de creencia entre el hombre y su prójimo. Y Dios prohíbe insultar a los dioses de los demás para que no insulten a Dios de forma hostil sin conocimiento. De acuerdo con las palabras de Dios el Todopoderoso. No insultéis a los que ellos invocan en lugar de invocar a Dios, no sea que, por hostilidad, insulten a Dios sin conocimiento. Así, hemos engalanado las obras de cada comunidad. Luego, volverán a su Señor y ya les informará Él de lo que hacían. Al-An'am. Los rebaños. Verdaderas son las palabras del Señor. Cada uno tiene su propia creencia y religión, y hacia Dios hemos de volver, y a Él le corresponde pedirles cuentas. Ya basta la corrupción en la tierra y el derramamiento de sangre. Y Dios prohíbe violar el derecho de los unos a los otros. Y prohíbe la agresión de unos en contra de otros. Y ordena a los musulmanes que traten con bondad a los incrédulos, y que los traten según los buenos modales de la religión del Islam con todo el respeto, sin odio ni enemistad de un musulmán hacia el incrédulos. También prohíbe la enemistad y el odio de un incrédulo hacia un musulmán. Más bien, ordenó a los musulmanes que traten con bondad y justicia a los incrédulos, a los politeístas y a los ateos, aquellos que no luchan contra vosotros a causa de religión y que conviven con vosotros en paz. Dios os ha mandado que seáis buenos y equitativos con ellos, tratándoles con justicia, y establecer relaciones comerciales y de amistad, y mostrarles el afecto y la hermandad por humanismo, ya que sois hijos de un hombre y una mujer en sangre. De Eva y Adán. Así que obedeced al mandamiento de Dios en el decreto de su libro el Gran Corán, y dice Dios. Puede ser que Dios ponga afecto entre vosotros, y los que de ellos hayáis tenido como enemigos. Dios es poderoso y Dios es perdonador y compasivo. Dios no os prohíbe que tratéis bien, y con justicia a los que no os hayan combatido a causa de vuestra creencia ni os hayan hecho abandonar vuestros hogares. Es cierto que Dios ama a los equitativos. Al-Muntahan. La examinada. Verdaderas son las palabras del Señor. Quizás a alguien de aquellos que hablan de lo que no saben le gustaría decir. Oh Nasser Muhammad al-Yamani. ¿Acaso no dijo Dios el Todopoderoso? No encontraréis a nadie que creyendo en Dios, y en el último día sienta afecto por quien se opone hostilmente a Dios y a su mensajero, aunque se trate de sus padres, sus hijos, sus hermanos o los de su tribu. Ha escrito la creencia en sus corazones, les ha ayudado con un espíritu procedente de él, y les hará entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos, donde serán inmortales. Dios estará satisfecho de ellos y ellos lo estarán de él. Esos son el partido de Dios. ¿Acaso no son los del partido de Dios los triunfadores? Al-Mujadala. La discusión. Verdaderas son las palabras del Señor. Luego, el imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani, responde a los que hacen esta pregunta y digo, el Corán es un Corán escrito en árabe claro, y Dios cuando dice, se opone hostilmente a Dios y a su mensajero, se refiere a que combaten en contra de Dios y su mensajero. Aquellos, Dios nos prohibió tenerles como amigos o aliados, así como aquellos que les ayudan en transgredir a los musulmanes. De acuerdo con las palabras de Dios el Todopoderoso, Dios no os prohíbe que tratéis bien, y con justicia a los que no os hayan combatido a causa de vuestra creencia ni os hayan hecho abandonar vuestros hogares. Es cierto que Dios ama a los equitativos. Dios solo os prohíbe que toméis por amigos aliados a los que os hayan combatido a causa de vuestra creencia, os hayan hecho abandonar vuestros hogares o hayan colaborado en vuestra expulsión. Quien los tome como amigos. Esos son los injustos. Al-Muntahan. La examinada. Verdaderas son las palabras del Señor. Temed a Dios y responded la llamada de su pregonero, sucesor y representante. Al-Mahdi Nasser Muhammad. Para lograr establecer los caminos de paz mundial entre el hombre y su prójimo.
y lograr la convivencia pacífica entre el musulmán y el incrédulo, y realizar la seguridad, la protección, y la justicia y no destruir el vientre de las mujeres y su descendencia. Y combatir el terrorismo del incrédulo hacia el musulmán con la excusa de su Islam, sumisión a Alá. Y también combatir el terrorismo del musulmán hacia el incrédulo con la excusa de su incredulidad, y, con la gracia de Dios, os convertiréis en hermanos. Quizás a todos los pueblos musulmanes les gustaría decir con una sola lengua: oh Nasser Muhammad al-Yamani, nos alegraste al ver el título de tu declaración que nos informarás cuando es la noche del destino, Laylat al-Qadr, del mes de Ramadán de este año 1442. Entonces, díganos cuándo es la noche del destino, Laylat al-Qadr, en el próximo mes de Ramadán si eres de los sinceros, y verás es que el sol adelantó a la luna, en referencia a un observador terrestre. La media luna nació antes de su debido tiempo, y el sol se alineó con la luna, y estando en fase de media luna creciente Hilal, entonces díganos, ¿cómo conoceremos a ciencia cierta la noche del destino, Laylat al-Qadr, que es mejor que 1000 meses? Entonces el imam al-Mahdi Nasser Muhammad les responderá diciendo: es en vuestro año 1427. Quizás todos los pueblos musulmanes les gustaría decir: ¿te estás riendo de nosotros, oh Nasser Muhammad? ¿Dónde estás, durmiendo? Han pasado 15 años desde el Ramadán de 1427 hasta el Ramadán de 1442. Entonces, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani os responderá diciendo: oh Dios, sí, y lo sé con certeza. No me burlo de ustedes y busco refugio en Dios para no ser de los ignorantes. Más bien, el año lunar es de 30 años en el decreto del Gran Corán, y medio año lunar sería 15 años terrestres. Y dicho esto, doy testimonio de Dios, y me basta Dios como testigo que la noche de la mitad del mes del Ramadán de vuestro año será definitivamente después del atardecer, del domingo la noche del lunes, será la noche del ocaso de la luna llena, del mes de Ramadán de este año 1442 vuestro. Eso es, dado que el sol adelantará a la luna. Y la media luna creciente, Hilal, del Ramadán nacerá el domingo. Luego se pondrá antes de la puesta del sol del domingo, estando en fase de media luna creciente, Hilal, y en estado de adelantamiento. Entonces el sol se alineará con él, estando en fase de media luna creciente, Hilal, al amanecer del lunes, en la fecha del 1 Ramadán 1442. Según el comienzo del adelantamiento, que por cierto no, si nunca nadie la verá en todo el mundo, dado que el sol adelantará la media luna creciente del mes de Ramadán. ¿Cómo veréis una media luna creciente Hilal? ¿Que se pondrá antes de la puesta del sol? Y soy veraz y sincero, porque sé con certeza que el sol adelantó la luna, y la media luna nació antes de la alineación de estas dos últimas, y el sol se alineó con ella estando en fase de media luna creciente Hilal. Pero aquellos que niegan el signo universal sobrenatural de la física cósmica os impedirán creerlo después de que os haya quedado claro que es la verdad, así comenzaréis a discutir con los astrónomos y diréis: ¿cómo es que la luna está en fase de luna llena antes de la noche de la mitad del mes? Esto significa que nos hemos perdido días de ayuno durante el mes del Ramadán. Los astrónomos solo subestimarían sus mentes y les convencerían con sus propias mentiras inventadas de que esto se debe a la condición geométrica de la Tierra. No, y les juro por Dios, aquel que no hay otro Dios fuera de él, que os están diciendo eso, desde sí mismos, mientras que saben con certeza que son mentirosos, siendo aún científicos físicos, pero no quieren renunciar a los principios astronómicos en la ciencia de la física verdadera y cierta, que eran principios fijos en el universo desde que Dios creó los cielos y la tierra. Que este principio es que la media luna creciente del nuevo mes no se debe nacer antes de la alineación central del Sol y la Luna. Esta es una regla física cósmica única y unificada sobre la cual no hay dos seres humanos entre los astrónomos físicos, ya sean musulmanes, politeístas o ateos, que estén en desacuerdo. Dado que el momento de la alineación central del Sol y la Luna ocurre en un momento global calculado en horas, minutos y segundos, así que la noche de la luna oscura está dirección hacia la Tierra. Esto es lo que encontraron los astrónomos físicos en la realidad real, sin duda alguna.
según el muy preciso cálculo físico 1 más 1 es igual a 2. Esta es una regla física cósmica sobre la cual nadie está en desacuerdo entre los astrónomos del mundo, ya sean musulmanes o incrédulos. Puesto que, es lo que encontraron en la realidad real, y que el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani es testigo de este principio básico de la física astronómica, y Dios llama a este principio básico cósmico el antiguo Orjun en el decreto del escrito del libro el Gran Corán. De acuerdo con las palabras de Dios el Todopoderoso, hemos determinado para la luna fases, hasta que se vuelve la fase del antiguo Orjun fase oscura de la luna. No le debe al sol alcanzar a la luna, ni la noche adelantar al día. Cada uno navega en una órbita. Yasin. Verdaderas son las palabras del Señor. El antiguo Orjun es la fase de la luna que anticipa las fases de la luz de la media luna creciente del mes. Es decir, la fase oscura. Puesto que la noche de la luna está en dirección de hacia la Tierra. Y esa fase continúa hasta que el disco lunar se separa del Sol hacia el este. Luego, la media luna inicial comienza a formarse, y convertirse en una media luna creciente después de que hayan pasado 12 horas en las escrituras del libro el Gran Corán. Así se convierte en media luna creciente que es la fase en su estado de la primera noche del mes después finalizarse el mes de Saban, cada cual según el horizonte de su puesta. De acuerdo con las palabras de Dios el Todopoderoso. En el mes de Ramadán se hizo descender el Corán, dirección para los hombres y pruebas claras de la guía y del discernimiento. Así pues, quien de vosotros vea el mes, que ayune, y el que esté enfermo o de viaje que lo haga en otro momento, por el mismo número de días. Dios quiere para vosotros lo fácil y no lo difícil, pero quiere que completéis el número de días, y que proclaméis la grandeza de Dios por haberos guiado. Por si seáis agradecidos. Al-Baqara, la vaca. Verdaderas son las palabras del Señor. No soy de los ignorantes o científicos físicos astrónomos. Creo en vuestros conocimientos científicos pero con la condición de que no contradiga la física del Corán en astronomía. Oh comunidad de científicos físicos astrónomos. No nos referimos a los astrólogos adivinos de suerte y mal augurio que se extraviaron, de hecho, me refiero a los físicos, científicos de la astronomía, que no los encontráis hablando de adivinaciones o augurios suerte o esas galimatías o falsedades, sino que los encontrarán hablándoles sobre las fechas del eclipse solar, el eclipse lunar y la rotación de los planetas basados en cálculos físicos. No tiene nada que ver con la astrología. Adivinación y horóscopos, tonterías y mentiras de las que Dios no ha hecho descender nada que lo autorice. Algunos de ellos son aliados leales de Satanás. De hecho, los astrólogos mienten. Nos referimos a los científicos físicos de astronomía. Lo que quiero decirles a todos ellos es que la regla del antiguo Orjun, la fase de la luna oscura, de la luna y el sol, es lo que llamáis la conjunción central de la luna, y el sol en referencia a un observador terrestre. Una regla de la física astronómica desde que Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, esta regla no es, infinitamente, para siempre, ya que la vida de esta creación inicial del universo tiene un final que comienza con los grandes signos apocalípticos de la hora. De acuerdo con las palabras de Dios el Todopoderoso. Por el sol y su claridad matinal. Por la luna cuando lo sigue. Por el día cuando lo descubre. Por la noche cuando lo cubre. El sol. Verdaderas son las palabras del Señor. Uno de estos signos es el adelantamiento del Sol a la Luna en referencia a un observador terrestre, y la Luna lo sigue por detrás a causa de que haya formado la fase lunar oscura antes de la conjunción, y el Sol se alinea con la Luna estando ya en la fase de media luna creciente y antes de su tiempo,
y esta nace por la conjunción, entonces el Sol se alinea con la Luna mientras esté en estado de fase de media luna creciente hilal. Esto es lo que sucederá en la fecha del domingo 29 de Saban de este año 1442. El día del domingo, se formará la fase oscura lunar el final del mes de Saban. Empieza la formación de la media luna creciente hilal del mes de Ramadán antes de la conjunción, por lo que la luna se pone antes del atardecer del domingo la noche del lunes, estando en fase de media luna creciente hilal. Lo que significa que el primer día del mes del Ramadán, según los cálculos del adelantamiento del Sol a la Luna, es el domingo la noche del lunes, debido al acercamiento del planeta X. Y la media luna creciente hilal del Ramadán no se será visible en sus primeros días, ya que el Sol adelanta a la Luna, signo que se repite de entre los signos de la gran hora apocalíptica. Y teniendo en cuenta que el Sol adelantó a la Luna en el extremo oriente, esto significa que es un adelantamiento máximo de tipo 20, en cuanto a la Luna llena la noche del destino, Laylat al-Qadr mejor que 1000 meses. Del mes de Ramadán de vuestro año 1442 será la tarde del domingo la noche del lunes. Es decir, después de la puesta del sol del domingo, la noche del lunes. Tal vez todos los astrónomos del mundo, tanto musulmanes como incrédulos, les gustaría decir: "Oh Nasser Muhammad al-Yamani, esto es lo imposible. Puesto que la noche de luna llena es la misma que la noche del comienzo del mes lunar, y en sí misma viene en la noche de la mitad del mes lunar. Parece que ignora los cálculos astronómicos físicos. ¿No sabes, Nasser Muhammad, que la fase oscura lunar del mes de Saban será a las 5:31 de la mañana del lunes? Esto es algo imposible, que sea la noche de la mitad del mes de Ramadán para este año 1442 después de la puesta del sol del domingo la noche del lunes. Esta es una ciencia astrofísica extremadamente precisa sobre la que ninguno de los astrofísicos están en desacuerdo, ni siquiera en un segundo en los cálculos. Es un momento universal, se llama conjunción central del Sol y la Luna de la fase lunar oscura. Y la luna oscura del mes de Saban no sucederá hasta el amanecer del lunes a las 5:31 de la mañana del lunes según el horario de la Meca, y no hay dos que están en desacuerdo sobre esto, ya que es momento global, es decir, a las 2:31 según el tiempo universal coordinado. Entonces el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani les responderá a todos y diciendo: soy sobre aquello uno de los testigos, de que la media lunar creciente del nuevo mes no nace, ni debe, nacer antes de la conjunción central, del Sol y la Luna. Puesto que la conjunción del Sol, y la Luna y su cara completamente oscura sin la luz. El Sol no debe adelantar a la Luna desde que Dios creó los cielos y la tierra, de acuerdo con las palabras de Dios. Hemos determinado para la Luna fases, hasta que se vuelve la fase del antiguo Orión, fase oscura de la Luna. 39. No le debe al Sol alcanzar a la Luna, ni la noche adelantar al día. Cada uno navega en una órbita. 40. Yasin. Verdaderas son las palabras del Señor. Pero esto es un milagro cósmico sobrenatural de la astrofísica. Dios hizo que sea un signo universal para creer, y ratificar al representante de Dios para los mundos. Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Exclusivamente para él solo, nadie abarca conocimiento cierto acerca de ello salvo el sucesor representante de Dios y su siervo, el Imam al-Mahdi, Nasir Muhammad al-Yamani. Y la luna llena de la mitad del mes de Ramadán será después de la puesta del sol del domingo la noche del lunes. Esto se debe a que el sol alcanzará la luna, y la media luna creciente y la nacerá el domingo, y se pondrá antes de la puesta del sol del domingo, la noche del lunes según el horario oficial de la Meca, siendo esta una media luna creciente y la del inicio del mes, Ramadán, y no una media luna del final del mes de Saban. No soy de los ignorantes, y sé con certeza que nadie de los mundos verá la media luna creciente y la del primer mes de Ramadán después del atardecer del domingo, la noche del lunes, la noche del comienzo del mes Ramadán, por el simple hecho de que la media luna creciente y la del Ramadán se pondrá justo antes de la puesta del sol del domingo, la noche del lunes, ésta estando en un estado de alcanzamiento, y el sol se alineará con la luna, siendo media luna creciente y la al alba según el horario de la Meca. En cuanto a la salida de la luna llena del mes de Ramadán para vuestro año de 1442,
será después de la puesta del sol del domingo la noche del lunes, saldrá como luna llena visible al este de los mundos después de la puesta del sol del domingo la noche del lunes. La noche de la mitad del mes de Ramadán de vuestro año 1442 es de mejor que 1000 meses solares. La duración del mes solar es de 1000 meses terrestres, lo equivale a 83 años y 4 meses terrestres según nuestras cuentas. En cuanto a los 83 años, terminarán al final del mes de Ramadán. En cuanto a los 4 meses, estos meses son sagrados y terminan al final de Muharram, el cuarto de los meses sagrados, que este mismo es el 12º mes del año lunar. Entonces, ¿creerán ustedes antes de que llegara la promesa de la victoria procedente de Dios mediante el planeta del castigo sacar planeta X? ¿O a través de una orden de Dios directa, que luego después estaréis arrepentidos? Oh pueblo de Yemen, si Dios no os ha invadido todavía con sus más diminutos soldados que son los más intensos en destrucción, entonces sepan con certeza que el signo del diluvio de Sabah, la inundación del valle, Sail al-Harem, y en todo Yemen, en general, es definitivamente un signo inevitable de suceder. Oh gente de los mundos, les traemos malas noticias de signos de tortura seguidas mediante tierra, mar y aire, para los mundos además de lo que Dios les añadirá a través de lo que ellos llaman coronavirus, que por cierto no es de la familia COVID de los virus. En verdad, reciban las malas noticias de que Dios les mandará nuevos refuerzos de sus soldados, nuevo coronavirus, y los más intensos en brutalidad más severos que aquello llamáis coronavirus, y veréis lo que no pensasteis ni esperasteis. Como dice el refrán árabe: no habéis visto aún sino un pelo de la oreja del camello. Más bien, el firme plan destructivo del Señor de los mundos vendrá en un futuro próximo. Y anularía todas sus vacunas. De nada os servirá ante la conspiración de Dios. Excepto lo mismo que le sirve un sediento un espejismo en un llano del desierto que se cree que es agua, hasta que cuando va hacia el llano, no encuentra nada. Oh pueblo de Yemen, si Dios no les golpeara con sus soldados del coronavirus, no les acariciara la cabeza mientras os apartáis, y el Imam al-Mahdi estando entre ustedes. Y una vez dicho esto, soy el Imam al-Mahdi. Les aseguro la llegada del signo del diluvio, la inundación del valle, Sail al-Harem, Wadi Ram, y en todo Yemen. Y no os acerquéis a lo que revelarán las inundaciones. Porque pertenece al Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani, el sucesor de Dios en Yemen y el mundo entero. Cada uno de ustedes tiene una parte, y para los países que colapsan económicamente entre los países del mundo una parte también, que Yemen es la capital del Estado Islámico global. Dios no ocultó en vano el reino de las primeras naciones yemeníes. Más bien, pertenece al representante de Dios sobre los mundos en su momento, y en el decreto predeterminado de las Escrituras, para construir Yemen la capital del Estado Islámico mundial, después de que la cerviz de los partidos políticos en Yemen se sometan al representante de Dios, el Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad, y a cada incidente un discurso. Oh Ali Abdallah Saleh, expresidente de Yemen, las inundaciones te sacarán de tu guarida escondida, estés donde estés. Porque sé que no invente mentiras acerca de Dios, que eres un signo de ratificación para los mundos, a pesar de tus pesares. Y sin duda sabrán que les hemos sido veraces y sinceros en todo, con el permiso de Dios. No determino el momento o la fecha del castigo de Dios, pero sí que confirmamos su llegada, y el juicio pertenece a Dios, el mejor de los vencedores. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El representante de Dios y su siervo, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yemeni.